Esa tarde entendí que el amor de una madre puede ser el más mal correspondido del mundo. Me llamo Paulina Castañeda. Tengo 68 años y voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me devolvió la dignidad. Todo comenzó el día del funeral de mi esposo, Roberto. Después de 43 años de matrimonio, lo perdí en una madrugada fría de noviembre. Él era mi compañero, mi confidente, mi refugio. Yo pensé que en ese momento tendría a mi hijo Sebastián a mi lado. Pensé que él me sostendría mientras yo me derrumbaba. Pero no fue así. La mañana del funeral, mientras yo terminaba de vestirme con el vestido negro que Roberto me había regalado años atrás, Sebastián entró a mi habitación. Su mirada estaba dura, vacía. No había rastro del niño que yo había criado con tanto amor. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo con una voz seca. «Sebastián, hijo, no es el momento. Tenemos que salir en media hora». «No vas a ir». Me quedé helada. Por un momento pensé que no había escuchado bien. «¿Cómo dices?» Él cerró la puerta detrás de él, y lo que pasó después me rompió el alma. «Que no vas a ir al funeral. Te vas a quedar aquí», en silencio. «Pero Sebastián, es tu padre, es mi esposo. Me das asco, vieja», me dijo con un desprecio que nunca olvidaré. «Quédate quieta. No quiero verte ahí, haciendo tu teatrito de viuda sufrida». Y antes de que pudiera reaccionar, salió del cuarto y giró la llave desde afuera. Me encerró. Yo me quedé ahí, de pie, frente a la puerta cerrada, sin poder creerlo. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Escuché el sonido de los autos alejándose, las voces de los invitados, el murmullo de condolencias que nunca llegaron a mí. Me senté en la cama y lloré en silencio. Lloré por Roberto, lloré por mí y lloré por el hijo que había perdido sin saber cuándo. Ese día, mientras todos despedían a mi esposo, yo estuve encerrada en mi propia casa, como una prisionera. Pero lo que Sebastián no sabía es que esa humillación sería solo el principio de algo mucho más grande. Paulina respira hondo, con la voz quebrada pero firme. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Antes de contarles lo que pasó después, necesito que entiendan cómo llegué hasta ese momento. Sebastián no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ese niño me abrazaba cada mañana antes de ir a la escuela. Un tiempo en que me decía, «Te quiero, mamá», sin que yo se lo pidiera. Recuerdo sus manitas pequeñas aferradas a mi delantal mientras yo preparaba las tortillas en el comal. Recuerdo cómo corría hacia mí cuando regresaba de trabajar, con los zapatos llenos de tierra del patio. Roberto y yo lo criamos con todo nuestro amor. No éramos ricos, pero nunca le faltó nada. Roberto trabajaba en una empresa de construcción. Yo daba clases de costura en casa. Entre los dos construimos una vida sencilla, pero llena de calor. Nuestra casa olía a café de olla por las mañanas, a pan dulce recién hecho los domingos, a las gardenias que yo plantaba en el jardín cada primavera. Sebastián crecía feliz, o eso creía yo. Cuando cumplió 18 años, Roberto y yo juntamos todos nuestros ahorros para mandarlo a la universidad. Queríamos que tuviera lo que nosotros no tuvimos. Queríamos que estudiara, que se hiciera un hombre de bien. Él estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Roberto estaba tan orgulloso que lloró el día de su graduación. Yo también lloré, pero de felicidad. Poco después, Sebastián conoció a Mariana. Era una mujer elegante, de buena familia. Al principio, yo me alegré. Pensé que mi hijo había encontrado una buena compañera, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Mariana venía de una familia con dinero, mucho dinero. Y poco a poco, Sebastián empezó a mirar nuestra casa con otros ojos, como si le avergonzara, como si nosotros le avergonzáramos. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Cuando venía, ya no se sentaba en la mesa como antes, ya no pedía mis tamales, ya no reía con Roberto. Yo le preguntaba, «¿Estás bien, hijo?» Y él respondía, «Sí, mamá, solo estoy ocupado». Pero yo sabía que algo se estaba quebrando entre nosotros. Roberto lo notaba también. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo, «Paulina, nuestro hijo está cambiando. Es normal, amor. Ya es un hombre. Tiene su vida». «No, Paulina, es otra cosa. Lo veo en sus ojos. Ya no nos mira igual.
Yo quise creer que Roberto estaba exagerando. Quise creer que el amor de un hijo es para siempre. Pero tenía razón. Y yo, en mi ingenuidad, seguí confiando, seguí esperando, seguí amando, porque eso hacen las madres, ¿verdad? Seguimos amando incluso cuando ya no nos aman de vuelta. Paulina hace una pausa, mirando hacia la ventana. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La primera vez que sentí que algo estaba profundamente mal fue en la cena de Navidad del año pasado. Roberto y yo habíamos preparado todo con tanto amor. Yo pasé días cocinando: mole poblano, el favorito de Sebastián desde niño, arroz rojo, tamales de rajas con queso, ponche de frutas hirviendo en la estufa. La mesa estaba decorada con el mantel bordado que mi abuela me había dejado. Las velas rojas alumbraban la sala. Todo olía a canela, a piloncillo, a hogar. Habíamos invitado a Sebastián y a Mariana. Hacía meses que no venían a visitarnos. Yo estaba tan emocionada que no pude dormir la noche anterior. Roberto me abrazó en la cama y me dijo: «Tranquila, mi amor. Va a ser una noche hermosa». Llegaron tarde, casi 2 horas tarde. Cuando abrí la puerta, Mariana entró primero, con unos tacones altísimos y un vestido que parecía costar más que todo nuestro comedor. Ni siquiera me saludó con un beso. Solo asintió con la cabeza, como si yo fuera una empleada. Sebastián entró detrás de ella. Me dio un abrazo frío, rápido, de esos que se dan por compromiso. «Hola, mamá». «Hijo, qué gusto verte. Pasen, pasen. La cena está lista». Roberto se levantó del sillón con una sonrisa enorme. Extendió la mano a Sebastián, pero nuestro hijo apenas la tocó. «Hola, papá». «Sebastián, hijo, qué bueno que llegaste. Ven, siéntate. Tu mamá preparó tu platillo favorito». Nos sentamos a la mesa. Yo serví los platos con tanto cuidado, con tanto cariño. Puse en el plato de Sebastián una porción generosa de mole, tal como le gustaba de niño. Pero él apenas lo probó. Mariana miraba la comida como si fuera algo extraño, algo que no merecía su atención. Tomó su tenedor y movió el arroz de un lado a otro, sin llevarse nada a la boca. «¿No te gusta, Mariana?», pregunté con voz suave, tratando de romper el silencio incómodo. «No, no, es que ya cenamos algo antes de venir», respondió sin mirarme. Roberto y yo nos miramos. Yo sentí un nudo en la garganta, pero sonreí. «Bueno, al menos prueben el ponche. Está hecho con amor». Sebastián suspiró. Un suspiro largo, cargado de fastidio. «Mamá, no tenemos mucho tiempo. Tenemos una cena en casa de los papás de Mariana a las 10. Me quedé callada. Roberto dejó el tenedor en el plato. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el silencio. «¿Una cena?», preguntó Roberto con voz suave, pero yo conocía ese tono. Era el tono de un hombre herido. «Pero Sebastián, es Nochebuena. Pensamos que pasarían la noche con nosotros. Papá, ya no somos niños. Tenemos compromisos». «Compromisos», repitió Roberto, casi en un susurro. Mariana se levantó de la mesa. «Sebastián, ya es tarde. Tenemos que irnos». Él se levantó también, sin terminar su plato. Yo me puse de pie rápidamente, tratando de no llorar. «Pero hijo, ni siquiera hemos abierto los regalos. Tengo algo para ti y para Mariana». «Mamá, no es necesario. De verdad, ya tenemos todo». «Pero Sebastián». «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Roberto se levantó también. Su rostro estaba serio, pero había tristeza en sus ojos. «Está bien, hijo. Si tienen que irse, pueden irse. Pero antes, quiero darte esto». Roberto caminó hacia el árbol de Navidad que habíamos decorado juntos una semana antes. Tomó una caja envuelta en papel dorado. Se la extendió a Sebastián. «Es un reloj. Era de tu abuelo. Él me lo dio a mí cuando cumplí 30 años, y yo quería dártelo a ti hoy, para que recuerdes de dónde vienes, para que nunca olvides quién eres». Sebastián tomó la caja sin abrirla. «Gracias, papá». Y salieron. Así, sin más. Yo me quedé parada en la puerta, viendo cómo se alejaban en su auto lujoso, con las luces traseras brillando en la oscuridad de la noche. Las luces de Navidad de la casa parpadeaban a mi alrededor, pero yo sentía todo oscuro por dentro. Roberto cerró la puerta despacio. Se volteó hacia mí, y entonces vi algo que nunca había visto en 42 años de matrimonio. Vi a mi esposo llorar. «Paulina, ¿qué hicimos mal?».
Yo lo abracé. Y los dos lloramos ahí, en la sala, rodeados de comida que nadie comió, de regalos que nadie abrió, de amor que nadie quiso recibir. Esa noche, mientras recogía la mesa, encontré el plato de Sebastián casi intacto. El mole que yo había preparado con tanto amor estaba frío, abandonado. Tomé ese plato y me senté sola en la cocina. Y me comí su porción. Cada bocado sabía a sal, porque no podía dejar de llorar. Roberto entró y se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me tomó de la mano. Tal vez es una etapa, dije, tratando de convencerme a mí misma. Tal vez cuando tenga hijos, volverá a ser el mismo. Tal vez, respondió Roberto, pero en su voz no había esperanza. Esa fue la primera fractura real. La primera vez que entendí que algo profundo se había roto entre nosotros. Pero yo todavía no sabía que esa fractura era solo el principio, que lo peor aún estaba por venir, y que en unos meses Roberto ya no estaría conmigo para sostenerme. Paulina limpia una lágrima y respira hondo antes de continuar. Después de esa Navidad, algo cambió en Roberto. Él siempre había sido un hombre fuerte, optimista, de esos que te hacen creer que todo va a estar bien, aunque el cielo se esté cayendo. Pero después de esa noche, lo vi apagarse poco a poco, como una vela que se consume en silencio. Empezó a levantarse más tarde, a caminar más despacio, a mirar por la ventana durante horas, como si esperara algo que nunca llegaba. ¿En qué piensas, mi amor?, le preguntaba yo mientras le servía su café. En nada, Paulina, en nada importante. Pero yo sabía que pensaba en Sebastián, en el hijo que habíamos criado con tanto amor y que ahora apenas nos miraba. Yo intenté seguir con mi vida. Seguí dando mis clases de costura. Seguí cuidando el jardín. Seguí cocinando para Roberto, tratando de llenarlo con comida porque ya no podía llenarlo con palabras. Pero por dentro, yo también estaba rota. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Pensaba, es Sebastián. Va a llamar para disculparse. Va a decir que estuvo ocupado, que nos extraña, que viene a visitarnos. Pero no. Pasaron semanas, luego meses. Yo le mandaba mensajes. Hijo, ¿cómo estás? Te extrañamos. Ven a comer cuando puedas. A veces respondía con un escueto. Bien, mamá. Luego te marco. Pero nunca marcaba. Roberto me decía, Paulina, déjalo. Si no quiere venir, no lo obligues. Pero es nuestro hijo, Roberto. No puedo dejar de intentarlo. A veces amar es también saber soltar. Yo no podía. No podía soltar a mi hijo. Él era parte de mí, de mi carne, de mi sangre. Había crecido dentro de mí. Lo había amamantado. Había curado sus rodillas raspadas. Había llorado en su primer día de escuela. ¿Cómo iba a soltarlo así, sin más? Así que seguí intentando. En marzo era el cumpleaños de Roberto. Cumplía 67 años. Yo quería hacer una comida pequeña, sencilla, solo nosotros tres. Le mandé un mensaje a Sebastián 2 semanas antes. Hijo, el 23 es el cumpleaños de tu papá. Voy a hacer barbacoa, su favorita. ¿Podrías venir? Solo un rato. Él te extraña mucho. Sebastián tardó 2 días en responder. No puedo, mamá. Tengo una junta importante ese día. Salúdalo de mi parte. Leí ese mensaje 5 veces. Cada vez dolía más. Una junta. Una junta era más importante que el cumpleaños de su padre. No le dije nada a Roberto. No quise lastimarlo más. El día de su cumpleaños horneé un pastel de 3 leches. Decoré la mesa con flores del jardín. Puse una vela con el número 67. Cuando Roberto llegó del trabajo, lo abracé fuerte. Feliz cumpleaños, mi amor. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Gracias, Paulina. Nos sentamos a la mesa, solo nosotros dos. La silla de Sebastián estaba vacía. Roberto miró esa silla. Y luego me miró a mí. ¿No va a venir? No pude mentirle. No, mi amor. Dijo que tenía trabajo. Roberto asintió despacio. No dijo nada más. Partió su pastel. Sopló la vela. Y se comió su pedazo en silencio. Esa noche, cuando ya estábamos acostados, lo escuché llorar en la oscuridad. No lloraba con sollozos. Lloraba en silencio, con ese llanto contenido de los hombres que no quieren que nadie los vea quebrados. Me acerqué a él y lo abracé por la espalda. Todo va a estar bien, Roberto. No, Paulina, no va a estar bien. Nuestro hijo nos olvidó, y no sé por qué, no sé qué hicimos mal. No hicimos nada mal.
Lo amamos, le dimos todo. Tal vez ese fue el error, tal vez le dimos tanto que ahora no valora nada. Yo no tenía respuesta. Solo lo abracé más fuerte. Pasaron más meses. Yo seguí mandando mensajes. Seguí intentando. Hijo, ¿cómo estás? Te mando una foto del jardín. Las gardenias florecieron hermosas este año. Hijo, hice tus tamales favoritos. Si quieres paso a dejarte unos. Hijo, tu papá no se ha sentido bien. ¿Podrías llamarlo? Le haría bien escuchar tu voz. Las respuestas eran cada vez más escasas, más frías. Bien, mamá. Gracias, mamá, pero no es necesario. Después le marco, pero nunca marcaba. Yo me volví experta en encontrar excusas para él. Cuando las señoras de la costura me preguntaban, ¿y tu hijo, Paulina? ¿Hace cuánto no viene? Yo respondía con una sonrisa forzada. Ay, ya sabes cómo son los jóvenes. Está muy ocupado con el trabajo, pero vendrá pronto. Cuando Roberto me preguntaba, ¿crees que Sebastián nos visite este fin de semana? Yo respondía con esperanza falsa. Seguro que sí, amor. Debe estar organizándose. Me convertí en una mentirosa profesional. Mentía para proteger a Roberto. Mentía para protegerme a mí misma. Mentía porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. La verdad era que mi hijo nos había abandonado. No físicamente, pero emocionalmente, nos había borrado de su vida. Y yo, en mi negación, seguía aferrándome a la esperanza de que algún día volvería a ser el niño que me abrazaba cada mañana. Pero ese niño ya no existía. En julio, Roberto empezó a sentirse mal. Se cansaba mucho. Le dolía el pecho. Yo le rogué que fuera al doctor. No es nada, Paulina. Solo estoy cansado. Por favor, mi amor, hazlo por mí. Finalmente accedió. Fuimos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de varios estudios, el doctor nos llamó a su consultorio. Señor Castañeda, su corazón está débil. Tiene una insuficiencia cardíaca. Necesita cuidarse mucho. Nada de estrés. Nada de corajes. Roberto asintió. Yo tomé su mano. Esa noche le mandé un mensaje a Sebastián. Hijo, tu papá está enfermo del corazón. Los doctores dicen que tiene que cuidarse. ¿Podrías venir a verlo? Creo que le haría mucho bien. Esperé su respuesta durante horas. Finalmente llegó. Lo siento, mamá. Qué mal. Mándale saludos. Estoy en un viaje de negocios. Cuando regrese lo visito. Nunca regresó. O mejor dicho, nunca vino a visitarnos. Roberto se puso peor con el paso de los meses. Yo me convertí en su enfermera. Le daba sus medicinas a tiempo. Le preparaba comidas bajas en sal. Lo acompañaba a todas sus citas médicas. Pero lo que más le dolía a Roberto no era el corazón físico, era el corazón emocional, era la ausencia de su hijo, era el silencio donde antes había risas. Una tarde de octubre, mientras Roberto descansaba en el sillón, me senté a su lado. Paulina, si algo me pasa, no digas eso, mi amor. Escúchame. Si algo me pasa, quiero que sepas que todo lo que tengo es tuyo. La casa, los ahorros, todo. Tú te lo mereces. Tú siempre estuviste a mi lado. Roberto, no hables así. Vas a estar bien. Él me tomó de la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Prométeme que vas a estar bien. Prométeme que no vas a dejar que nadie te lastime. Te lo prometo, mi amor. Pero yo no sabía que esa promesa sería la más difícil de cumplir, porque el que me iba a lastimar era mi propio hijo. Paulina cierra los ojos, respirando profundamente, preparándose para lo que viene. Aún me pregunto si hice lo correcto al seguir insistiendo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que te olvidaste de protegerte a ti misma? Roberto murió en una madrugada de noviembre. Fue tranquilo, en nuestra cama, con mi mano sosteniendo la suya. No hubo alarmas, no hubo gritos, solo su respiración que se fue haciendo cada vez más suave hasta que dejó de existir. Yo estaba despierta, como si mi cuerpo supiera que esa noche tenía que estar alerta, como si mi corazón me estuviera preparando para la despedida más dolorosa de mi vida. A las 3 de la mañana sentí que su mano se aflojaba en la mía. «Roberto», susurré en la oscuridad. No hubo respuesta. Me levanté rápidamente y encendí la luz. Su rostro estaba tranquilo, casi sonreía, como si finalmente hubiera encontrado paz. «No, no, no, no», repetí, tocando su rostro, su pecho, buscando un latido que ya no estaba. «Roberto, por favor, no me dejes. No ahora.
No así. Pero él ya se había ido. Llamé a la ambulancia. Vinieron. Confirmaron lo que yo ya sabía. Me hablaron con palabras técnicas que no logré procesar. Solo recuerdo que uno de los paramédicos me puso una mano en el hombro y me dijo: «Lo siento mucho, señora. ¿Hay alguien a quien podamos llamar?» Sebastián. Tenía que llamar a Sebastián. Con las manos temblando marqué su número. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Mamá?» Su voz sonaba somnolienta, molesta. «Son las 3 de la mañana. Sebastián, ¿tu papá?» Mi voz se quebró. «Tu papá murió». Hubo un silencio del otro lado. «¿Qué?» «Murió, hijo. Hace unos minutos. Aquí en casa. Su corazón ya no pudo más». Otro silencio. «Voy para allá». Y colgó. Llegó 1 hora después con Mariana. Yo estaba sentada en la sala, todavía en mi bata de dormir, mirando la nada. Los de la funeraria ya habían llegado. Ya se habían llevado a Roberto. La casa estaba llena de ese silencio pesado que queda después de la muerte. Sebastián entró. Me miró desde la puerta. «¿Qué pasó?» Le conté todo. Cómo Roberto se había ido apagando. Cómo esa noche yo había sentido que algo iba a pasar. Cómo su último suspiro había sido tranquilo. Él escuchó sin decir nada, sin abrazarme, sin llorar. Mariana estaba detrás de él, con el celular en la mano, tecleando algo, como si nada de esto fuera con ella. «Hay que organizar el funeral», dijo Sebastián finalmente, sin emoción en la voz. «Sí, hijo. Mañana vamos a la funeraria. Tu papá tenía un seguro. Él dejó todo arreglado. Yo me encargo. Pero Sebastián...» «Dije que yo me encargo, mamá. Tú descansa». Algo en su tono me puso alerta, pero yo estaba demasiado cansada, demasiado rota como para cuestionar nada. Se fueron poco después. Yo me quedé sola en esa casa que de pronto se sentía enorme y vacía. Los días siguientes fueron un borrón. Sebastián se hizo cargo de todo, escogió la funeraria, mandó hacer las esquelas, organizó la misa. Yo solo asentía a todo lo que él decía. Estaba demasiado sumergida en mi dolor como para tomar decisiones, pero había algo extraño en la forma en que Sebastián estaba manejando todo. No me dejaba ver los papeles, no me dejaba hablar con el director de la funeraria. Cuando yo preguntaba algo, él respondía: «Ya está resuelto, mamá. No te preocupes». El día antes del funeral, yo estaba en mi habitación tratando de encontrar el vestido negro que Roberto me había regalado. Ese vestido que me había puesto en aquella Navidad que ahora parecía haber sido hace 1000 años. Escuché voces en la sala. Sebastián estaba hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero urgente. Me acerqué al pasillo, sin hacer ruido. «No, no. El testamento se lee después del funeral». «Sí, tengo una copia. Ya lo revisé». Hizo una pausa, y luego su voz se volvió más tensa. «¿Qué quieres decir con que todo está a nombre de ella? Eso no puede ser. Tiene que haber un error». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Escúchame bien», continuó Sebastián, su voz ahora cargada de rabia contenida. «Mi padre no pudo haber dejado todo a su nombre. Él sabía que yo necesitaba ese dinero. Tenemos deudas, inversiones. No me importa lo que diga el papel. Tiene que haber una forma de...». Se quedó callado, escuchando. «Está bien, lo hablamos después del funeral, pero esto no se va a quedar así». Colgó. Yo me quedé paralizada en el pasillo. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. El testamento. Roberto había dejado un testamento, y por lo visto, algo en ese testamento había enfurecido a Sebastián. Regresé a mi habitación antes de que él pudiera verme. Me senté en la cama, con el vestido negro en las manos, y traté de entender. Roberto y yo nunca habíamos hablado mucho de testamentos. Él manejaba esas cosas. Yo confiaba en él. Sabía que él siempre nos protegería a los dos, pero ahora Roberto ya no estaba, y yo empezaba a darme cuenta de que había muchas cosas que no sabía. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, sola, sintiendo el espacio vacío donde Roberto solía estar, y por primera vez en días, mi dolor se mezcló con algo más. Miedo. Tenía miedo de mi propio hijo. A la mañana siguiente, el día del funeral, me desperté temprano. Me di un baño largo, me puse el vestido negro, me cepillé el cabello, me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, pero en mis ojos había algo nuevo, una chispa de alerta, de sospecha. Bajé las escaleras. Sebastián ya estaba en la sala.
vestido de traje negro, hablando por teléfono otra vez. Cuando me vio, colgó rápidamente. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?» «No mucho. Es normal. Es un día difícil». Me miró de arriba a abajo. Había algo extraño en su mirada. Algo frío. «Mamá, necesito hablar contigo». «Dime, hijo. Creo que sería mejor que te quedaras aquí hoy». No entendí. «¿Cómo?» «En el funeral. Va a haber mucha gente, mucho estrés. Y tú no has estado bien. Creo que es mejor que descanses. Yo me encargo de todo. Sebastián, es el funeral de tu padre, de mi esposo. Por supuesto que voy a ir». Su expresión se endureció. «Mamá, no estás en condiciones». «Estoy perfectamente en condiciones de despedirme del hombre con el que viví 43 años». Sebastián apretó la mandíbula. «Como quieras». Y salió de la casa. Yo me quedé ahí, parada en la sala, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. Algo no estaba bien. Algo muy grave estaba por pasar. Y yo, en mi ingenuidad, todavía no sabía que lo peor del día no sería despedirme de Roberto. Lo peor sería lo que mi propio hijo estaba a punto de hacerme. Media hora después, me arreglé el cabello por última vez. Tomé mi bolsa, tomé las llaves, y cuando fui a abrir la puerta de mi habitación para salir, la puerta no se abrió. Giré la manija otra vez. Nada. Empujé. La puerta no se movió. Y entonces lo escuché. La voz de Sebastián del otro lado. «Quédate ahí, mamá. Es mejor así». «Sebastián, ¿qué está pasando? Abre esta puerta». «No puedo, mamá. No después de lo que hiciste». «¿De lo que hice? Yo no hice nada. Sebastián, abre esta puerta ahora mismo». Su voz se volvió venenosa. «Me das asco, vieja. Manipulaste a mi padre. Lo envolviste, y ahora él te dejó todo a ti. Todo. Como si yo no existiera. Como si yo no fuera su hijo. Sebastián, yo no sé de qué estás hablando. Quédate quieta. No quiero verte en ese funeral haciendo tu teatrito de viuda sufrida. Todos van a saber qué clase de mujer eres. Sebastián, por favor, soy tu madre». «Ya no». Y escuché sus pasos alejándose. Escuché la puerta de la casa cerrarse. Escuché los motores de los autos arrancando. Y me quedé ahí, encerrada en mi propia habitación, golpeando la puerta, gritando, llorando. Pero nadie me escuchó. Todos se fueron al funeral de Roberto. Todos menos yo, la esposa, la que había estado a su lado 43 años, la que lo había amado hasta su último suspiro. Me dejaron encerrada, como a un animal, como a algo que debía ser escondido. Y lo único que pude hacer fue sentarme en el suelo, con mi vestido negro, y llorar. Llorar por Roberto, llorar por mí, y llorar por el hijo que había perdido para siempre. Paulina limpia sus lágrimas, con la voz temblorosa pero decidida a continuar. Pasé 6 horas encerrada en esa habitación. 6 horas que se sintieron como 6 años. Al principio, golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Grité hasta quedarme sin voz. Llamé a Sebastián por teléfono una y otra vez, pero él no contestaba. Mandé mensajes desesperados. «Hijo, por favor, abre la puerta». «Sebastián, esto es una locura. Déjame salir. Por favor, necesito despedirme de tu padre». Ninguna respuesta. Intenté abrir la ventana, pero Sebastián la había trabado desde afuera con un palo de escoba. Intenté forzar la cerradura con una horquilla, como había visto en las películas, pero mis manos temblaban tanto que no pude. Finalmente, cuando ya no me quedaban fuerzas, me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, y lloré. Lloré hasta que ya no tuve más lágrimas. Afuera, el sol seguía su camino, las horas pasaban, y yo estaba ahí, atrapada, mientras el mundo entero le decía adiós a mi esposo. Pensé en Roberto, en su sonrisa, en sus manos grandes y trabajadoras, en cómo me abrazaba por las noches, en cómo me decía mi amor cada mañana antes de irse a trabajar. Pensé en todas las personas que estarían en la funeraria en ese momento, las vecinas, los compañeros de trabajo de Roberto, los primos, los amigos de la construcción, todos ellos ahí, despidiéndose, dándole el último adiós, y yo, su esposa, encerrada como una criminal. ¿Qué estarían pensando? ¿Qué les habría dicho Sebastián? Mi mamá no pudo venir, está muy mal, está muy afectada. O tal vez algo peor. Tal vez les dijo que yo no quise ir, que yo era una mala esposa, que yo no merecía estar ahí.
El solo pensarlo me destrozaba. Alrededor de las 4 de la tarde escuché que alguien llegaba a la casa. Voces, pasos, Sebastián y Mariana. Me levanté del suelo rápidamente y golpeé la puerta. «Sebastián, ábreme, ya terminó el funeral, déjame salir». Silencio. «Sebastián, por favor, tenemos que hablar». Finalmente, escuché su voz del otro lado, fría, distante. «Ahora no, mamá». «¿Cómo que ahora no? Llevo horas encerrada aquí. Esto es un abuso. Tú abusaste de mi padre durante años, y ahora te quedaste con todo. Yo no sé de qué estás hablando. Yo jamás abusé de tu padre. Lo amé con toda mi alma». Escuché la risa amarga de Mariana del otro lado. «Qué buena actriz eres, Paulina. Deberías dedicarte al teatro». «Mariana, tú no tienes nada que ver en esto». «Tengo todo que ver», respondió ella con veneno en la voz, «porque tu egoísmo está arruinando nuestra vida. Sebastián y yo teníamos planes, inversiones, un futuro, y tú lo arruinaste todo». «Yo no arruiné nada, ni siquiera sé de qué testamento hablan». «No te hagas la tonta», dijo Sebastián. «Mi padre te dejó todo, la casa, los ahorros, las cuentas bancarias, todo. A mí no me dejó nada, absolutamente nada». Me quedé helada. Eso no puede ser cierto». «Es cierto, lo leí en el testamento, todo está a tu nombre». «Pero Sebastián, yo no le pedí eso a tu padre, yo ni siquiera sabía». «Claro que lo sabías», gritó él. «Lo manipulaste, lo envolviste, le llenaste la cabeza de ideas en contra mía, y él, como un idiota, te creyó. Tu padre no era un idiota, y yo jamás hablé mal de ti, jamás». «Mentirosa». Esa palabra me atravesó el pecho como una bala. «Sebastián, por favor, ábreme la puerta. Hablemos. Tiene que haber una explicación». «La explicación es muy simple, mamá. Mi padre me borró de su vida, y tú lo ayudaste a hacerlo». «Eso no es cierto». «¿Ah, no? Entonces explícame por qué en el testamento dice claramente: dejo todos mis bienes a mi amada esposa, Paulina Castañeda. Ella es la única que estuvo a mi lado hasta el final. Ella se lo merece todo». La voz de Sebastián tembló al decir esas palabras, pero no era de tristeza, era de rabia. «¿Ves, mamá? La única que estuvo a mi lado». Eso fue un mensaje directo para mí. Un mensaje que decía: tú no estuviste, tú no me importas, tú no mereces nada. Yo me quedé sin palabras, porque sabía que Roberto tenía razón. Sebastián no había estado ahí. No había estado en las noches en que Roberto lloraba de dolor. No había estado en las citas médicas. No había estado en los cumpleaños. No había estado en las Navidades. No había estado. Y Roberto, en su última voluntad, simplemente había dicho la verdad. Pero yo no iba a decirle eso a Sebastián. No en ese momento. No así. «Hijo, yo no tenía idea de lo que tu padre había escrito en su testamento. Pero si eso fue lo que él decidió, tuvo que haber sido por algo». «Sí, por algo. Porque tú lo manipulaste». «Yo no manipulé a nadie». «Entonces, renuncia a la herencia». Me quedé callada. «¿Qué? ¿Que renuncies? Si de verdad no sabías nada, si de verdad no tuviste nada que ver, entonces renuncia. Firma todo a mi nombre, y así todos felices. Sebastián, esa casa es mi hogar. Viví ahí 40 años, y yo soy su hijo, su único hijo. Tengo más derecho que tú». «Los hijos no tienen más derecho que las esposas, Sebastián. Así funcionan las leyes». «¡Al diablo las leyes!», gritó él golpeando algo del otro lado de la puerta. «Esa casa debería ser mía, ese dinero debería ser mío, todo debería ser mío». Mariana habló otra vez. «Paulina, vas a renunciar a esa herencia, porque si no lo haces, te vamos a hacer la vida imposible. Vamos a demostrar que manipulaste a Roberto. Vamos a llenar tu vida de abogados, de demandas, de juicios. Y créeme, no vas a poder con eso. Ustedes no pueden hacerme eso. No tienen pruebas de nada porque no hice nada malo». «No necesitamos pruebas», respondió Mariana con frialdad. «Solo necesitamos crear la duda, hacer que la gente hable, hacer que todos piensen que eres una vieja manipuladora que se aprovechó de un hombre enfermo. Ustedes no se atreverían. Pruébanos». Y entonces Sebastián dijo algo que jamás voy a olvidar. «Además, mamá, piénsalo bien. Eres una mujer vieja, sola, sin tu esposo, sin tu hijo. ¿Quién va a cuidarte cuando te enfermes?
¿Quién va a estar ahí cuando necesites ayuda? Nosotros. Somos tu única familia. Y si nos alientas, si decides quedarte con todo egoístamente, te vas a quedar completamente sola, sin nadie. ¿Eso es lo que quieres? Era una amenaza clara. O renunciaba a mi herencia o me quedaba sin familia. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Mis manos temblaban, mi boca estaba seca. «Sebastián», mi voz salió débil, quebrada. «Yo soy tu madre, te di la vida, te crié, te amé. ¿Cómo puedes hablarme así? Tú dejaste de ser mi madre el día que le quitaste mi herencia. Yo no te quité nada. Tu padre decidió. Mi padre estaba enfermo, confundido, y tú te aprovechaste de eso. Eso no es cierto. Piénsalo, mamá. Tienes una semana. En una semana es la lectura oficial del testamento con el abogado. Para ese entonces, espero que hayas tomado la decisión correcta». «¿Y cuál es la decisión correcta según tú?» «Renunciar, firmar todo a mi nombre, y así todos podemos seguir adelante. ¿Y si no lo hago? Entonces prepárate para una guerra, y créeme, mamá, tú no vas a ganar». Silencio. Y luego, los pasos alejándose, la puerta de entrada cerrándose, el motor del auto arrancando. Se fueron, y yo me quedé ahí, todavía encerrada, deslizándome lentamente por la puerta hasta quedar sentada en el suelo otra vez. Pero esta vez no lloré. Esta vez, algo dentro de mí cambió, porque por primera vez en mi vida entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi hijo no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente, o tal vez me había amado cuando era conveniente para él, cuando yo le daba cosas, cuando yo le resolvía la vida, cuando yo existía para servirlo. Pero ahora que ya no necesitaba nada de mí, ahora que yo tenía algo que él quería, me había convertido en su enemiga, en un obstáculo, en algo que había que eliminar. Me quedé sentada ahí durante horas, en la oscuridad, pensando en todas las veces que había justificado su ausencia, todas las veces que había inventado excusas para él, todas las veces que me había anulado a mí misma para no incomodarlo. Y me di cuenta de algo terrible. Yo había criado a mi propio verdugo. Había criado a un hombre que creía que todo le era debido, que no conocía la gratitud, que no entendía el sacrificio, que solo veía a las personas por lo que podían darle. Y ahora ese hombre quería quitarme lo único que me quedaba, mi hogar, mi seguridad, mi dignidad. Alrededor de las 9 de la noche, escuché que alguien abría la puerta de mi habitación desde afuera. Era Sebastián. «Puedes salir, mamá. Ya nos vamos». Salí lentamente. Mis piernas estaban entumecidas. Mi cuerpo me dolía de estar sentada tanto tiempo. Sebastián estaba en el pasillo con las llaves en la mano. Me miró sin emoción. «Recuerda lo que te dije. Una semana». Y se fue. Yo me quedé parada en el pasillo vacío de mi propia casa. La casa que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. La casa donde habíamos criado a Sebastián. La casa llena de recuerdos de amor, de risas, de familia. Y ahora, esa casa se sentía como una prisión, porque mi propio hijo la estaba convirtiendo en un campo de batalla. Caminé hacia la cocina. Serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban. Me senté en la mesa donde tantas veces Roberto y yo habíamos desayunado juntos. Y por primera vez, desde que Roberto había muerto, no lloré por su ausencia. Lloré por algo peor. Lloré porque me di cuenta de que estaba completamente sola. Pero también, en lo profundo de ese llanto, algo más comenzó a nacer. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Rabia contra la injusticia. Rabia contra el abuso. Rabia contra la manipulación. Y también, por primera vez en mi vida, una pregunta clara. ¿Por qué tenía que ser yo la que siempre cedía? ¿Por qué tenía que ser yo la que siempre se sacrificaba? ¿Por qué mi amor de madre tenía que ser sinónimo de sumisión? No tenía las respuestas todavía, pero algo dentro de mí había despertado, y aunque todavía no lo sabía, ese despertar iba a cambiar todo. Paulina respira profundo, limpia su rostro con dignidad y mira hacia adelante. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé en casa, casi sin salir. Apenas comía, apenas dormía. Solo caminaba de un cuarto a otro, como un fantasma,
tratando de entender cómo había llegado a este punto. La casa estaba llena de silencio, un silencio que dolía, porque antes ese silencio se llenaba con la voz de Roberto, con su risa, con el sonido de sus pasos, con el «Buenos días, mi amor», que me despertaba cada mañana. Ahora solo había vacío, y peor aún, tenía miedo. Miedo de que Sebastián regresara, miedo de que cumpliera sus amenazas, miedo de quedarme sola para siempre. Pensé 1000 veces en hacer lo que él me pedía, renunciar a la herencia, firmar todo a su nombre, y así recuperar a mi hijo, recuperar algo de familia. Pero cada vez que estaba a punto de tomar el teléfono para llamarlo, recordaba algo. Recordaba las palabras de Roberto en su lecho de muerte. Prométeme que vas a estar bien. Prométeme que no vas a dejar que nadie te lastime. Y también recordaba las palabras del testamento que Sebastián había leído con tanto veneno. Ella es la única que estuvo a mi lado hasta el final. Ella se lo merece todo. Roberto me había protegido. Incluso en su muerte, me había protegido. Él sabía que Sebastián no merecía nada, porque Sebastián nunca había estado ahí. Nunca había dado nada, solo había tomado. Y Roberto, con su último acto de amor, me había dado la seguridad de tener un techo, de no quedarme en la calle, de poder vivir mis últimos años con dignidad. ¿Iba a traicionar ese acto de amor? ¿Iba a tirar por la borda el último regalo de mi esposo solo porque mi hijo me amenazaba? Pasaron 3 días. Sebastián no llamó, no mandó mensajes, nada. Yo tampoco lo busqué. Al 4.º día recibí una llamada del licenciado Vargas, el abogado de Roberto. Señora Paulina, buenos días. Disculpe que la moleste en estos momentos tan difíciles. No se preocupe, licenciado. Dígame. Solo llamaba para confirmar la cita de la lectura del testamento. Es este viernes a las 11 de la mañana en mi oficina. ¿Podrá asistir? Mi corazón dio un vuelco. Sí, licenciado, ahí estaré. Perfecto. Y señora, solo para que esté preparada. Su hijo Sebastián también va a asistir. Y por lo que me comentó, parece que está muy alterado por el contenido del testamento. Lo sé, licenciado. Él ya me habló sobre eso. Entiendo. Bueno, solo quería que supiera que yo estoy aquí para explicarle todo con claridad. Las decisiones de don Roberto fueron muy claras y muy conscientes. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Gracias, licenciado. Nos vemos el viernes. Colgué el teléfono con las manos temblando. El viernes. En 2 días. 2 días para prepararme para una confrontación que sabía que iba a ser terrible. Esa noche me senté en la cama de Roberto. Bueno, ahora era solo mi cama, pero todavía olía a él. Todavía podía sentir su presencia. Roberto, susurré en la oscuridad, no sé si voy a poder con esto. Tengo miedo de perder a nuestro hijo para siempre. Pero también tengo miedo de traicionarte, de traicionar tu último deseo. El silencio fue mi única respuesta. Pero entonces algo me hizo levantarme. Algo me llevó hacia el closet de Roberto. Abrí el cajón donde él guardaba sus cosas personales, su reloj, sus mancuernillas, su cartera vieja. Y ahí, en el fondo del cajón, encontré un sobre amarillo, gastado, con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Para Paulina. Leer solo en caso de que algo me pase. Mi corazón se detuvo. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra temblorosa de Roberto en sus últimos días. Comencé a leer. Mi querida Paulina, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y aunque me duele pensar en dejarte sola, sé que eres fuerte, más fuerte de lo que tú misma crees. Escribo esta carta porque necesito que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé en mi testamento. Paulina, tú fuiste el amor de mi vida, la mujer que me dio los mejores 43 años que un hombre puede pedir. Me cuidaste cuando estaba enfermo. Me amaste cuando ya no tenía nada que dar. Te quedaste a mi lado cuando otros se fueron. Nuestro hijo, nuestro Sebastián, ya no es el niño que criamos. Cambió. Y no sé si fue la influencia de Mariana o si siempre tuvo esa semilla dentro de él y nosotros no quisimos verla, pero se convirtió en alguien que solo piensa en dinero, en apariencias, en lo que puede obtener. Los últimos años me dolieron mucho. Ver cómo nos abandonaba, ver cómo te hacía llorar,
ver cómo ya no venía ni en mi cumpleaños, ni en las Navidades, ni cuando yo estaba enfermo. Fui a ver al licenciado Vargas hace 3 meses. Le dije que quería cambiar mi testamento, que quería dejarte todo a ti, porque tú eres la única que se lo merece. Sé que Sebastián va a estar furioso. Sé que va a tratar de quitarte lo que es tuyo. Sé que va a hacerte sentir culpable. Pero Paulina, escúchame bien. No cedas, no le des nada, no por rencor, sino porque darle lo que no se ha ganado sería hacerle daño. Sería confirmarle que puede tener todo sin dar nada. Y eso no es amor, mi vida. Eso es destruir a una persona. Además, tú necesitas esa casa, esos ahorros, porque yo ya no voy a estar para cuidarte. Y no quiero que dependas de nadie, mucho menos de alguien que no te valora. Sé que tu corazón de madre va a querer ceder, va a querer comprar su amor. Pero el amor, mi Paulina querida, no se compra. Y si se tiene que comprar, no vale nada. Déjalo que aprenda. Déjalo que sienta lo que es no tener. Tal vez, solo tal vez, eso lo haga despertar. Y si no despierta, al menos tú estarás bien, protegida, segura. No te sientas culpable por nada. No hiciste nada malo. Solo fuiste una esposa ejemplar y una madre amorosa. Si Sebastián no puede ver eso, es su problema, no el tuyo. Te amo, Paulina. Siempre te amé. Y desde donde esté, voy a seguir cuidándote. Tu esposo que te adora, Roberto. Terminé de leer la carta con las mejillas empapadas de lágrimas. La leí 3 veces más, y cada vez sentí algo creciendo dentro de mí. No era solo tristeza, era claridad. Roberto me había dado permiso para defenderme, permiso para no sentirme culpable, permiso para decir que no. Me quedé despierta toda esa noche, con la carta en mis manos, sintiendo la presencia de Roberto como si estuviera sentado a mi lado, y cuando amaneció, algo en mí era diferente. Ya no tenía miedo. Bueno, sí tenía miedo, pero ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía claridad, tenía dignidad, y tenía la certeza de que Roberto me había cuidado, y que yo no iba a traicionar ese cuidado. El viernes llegó, me levanté temprano, me bañé, me puse un vestido sencillo pero elegante, me cepillé el cabello, me miré al espejo. Ya no era la mujer destrozada que había llorado en el suelo de su habitación. Seguía siendo una mujer en duelo, seguía teniendo el corazón roto, pero ahora había algo más en mis ojos, determinación. Llegué a la oficina del licenciado Vargas a las 11 en punto. La recepcionista me hizo pasar a una sala de juntas. Era un espacio sobrio, con una mesa larga de madera oscura y sillas de piel. Sebastián y Mariana ya estaban ahí. Cuando entré, Sebastián ni siquiera me miró. Mariana me lanzó una mirada de desprecio y luego siguió tecleando en su celular. Me senté del otro lado de la mesa, en silencio. El licenciado Vargas entró poco después. Era un hombre de unos 60 años, con lentes y una expresión seria pero amable. Buenos días. Gracias por venir. Lamento mucho su pérdida, señora Paulina. Don Roberto era un gran hombre. Gracias, licenciado. Sebastián carraspeó impaciente. Licenciado, vayamos al grano. Todos sabemos para qué estamos aquí. El licenciado Vargas lo miró con calma. Por supuesto, joven Sebastián. Vamos a proceder con la lectura del testamento de don Roberto Castañeda. Abrió una carpeta y sacó varios documentos. El testamento fue redactado hace 3 meses, el día 12 de agosto de este año. Don Roberto vino a mi oficina por voluntad propia, en pleno uso de sus facultades mentales, y dejó instrucciones muy claras sobre la distribución de sus bienes. Sebastián se inclinó hacia adelante, con los puños apretados sobre la mesa. El licenciado continuó. Don Roberto poseía los siguientes bienes: una casa ubicada en la Colonia del Valle, con un valor aproximado de 3 millones de pesos, una cuenta de ahorros en Bancomer con un saldo de 250,000 pesos, y un seguro de vida por 500,000 pesos. Mariana dejó de mirar su celular. Sus ojos brillaban con codicia. El testamento establece lo siguiente, dijo el licenciado, y luego leyó con voz firme. Yo, Roberto Castañeda, en pleno uso de mis facultades, dejo la totalidad de mis bienes a mi esposa, Paulina Castañeda. Ella ha sido mi compañera fiel durante 43 años. Ella me cuidó en la salud y en la enfermedad. Ella se merece vivir el resto de su vida con seguridad y dignidad. Por lo tanto, la casa
Las cuentas bancarias y el seguro de vida quedan a su nombre, sin restricción alguna. Sebastián se puso de pie de golpe, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un estruendo. «Esto es una farsa. Mi padre estaba enfermo, estaba confundido. Ella lo manipuló». El licenciado Vargas lo miró sin inmutarse. «Joven Sebastián, le puedo asegurar que su padre estaba en perfecto uso de sus facultades mentales cuando redactó este testamento. Yo mismo lo evalué. Hablamos durante más de 1 hora. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Miente. Usted está coludido con ella. Sebastián, contrólate», dije yo, con voz firme pero tranquila. Él me miró con un odio que me heló la sangre. «Tú no me digas qué hacer. Tú me robaste mi herencia. Yo no te robé nada. Tu padre decidió». Mi padre era un viejo manipulado. El licenciado Vargas golpeó la mesa con la palma de su mano. «Joven, le exijo respeto. Don Roberto fue un hombre íntegro hasta su último día. Y si él tomó esta decisión, fue porque tenía sus razones». Mariana se puso de pie también. «Licenciado, esto es claramente injusto. Sebastián es el hijo. El único hijo. Tiene derecho a algo. Señora, el derecho lo tiene quien el testador decide». Y don Roberto fue muy claro. Sebastián respiraba con dificultad. Su rostro estaba rojo de rabia. «Voy a impugnar este testamento. Voy a demostrar que hubo manipulación». «Puede intentarlo», respondió el licenciado con calma, «pero le advierto que será un proceso largo, costoso y muy difícil de ganar. Don Roberto dejó todo documentado. Incluso hay una videograbación donde él explica sus razones». «¿Una videograbación?» «Sí, él insistió en grabarla, por si había problemas después de su muerte. ¿Quiere verla?» Sebastián y Mariana se miraron. «Sí, quiero verla». El licenciado encendió una pantalla en la pared, y ahí, de repente, apareció Roberto, mi Roberto, sentado en esa misma oficina, con su camisa azul favorita, con su rostro cansado pero sereno. Se me hizo un nudo en la garganta. En la pantalla, Roberto comenzó a hablar. «Mi nombre es Roberto Castañeda. Tengo 67 años. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y quiero dejar claro, sin lugar a dudas, que dejo todos mis bienes a mi esposa, Paulina Castañeda». Hizo una pausa y luego continuó. «Sé que mi hijo Sebastián va a estar molesto. Sé que va a pensar que esto es injusto, pero yo quiero explicar por qué tomé esta decisión». Roberto miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando a Sebastián. «Hijo, te amé desde el día que naciste. Tu mamá y yo te dimos todo lo que pudimos. Te criamos con amor. Te mandamos a la universidad. Te apoyamos en todo. Pero en los últimos años, te perdimos. Ya no eres el niño que criamos. Te volviste egoísta, distante. Olvidaste de dónde vienes. Olvidaste quiénes somos. Y lo peor de todo, olvidaste a tu madre, la mujer que te dio la vida, la que te cuidó cuando estabas enfermo, la que lloró cuando te fuiste a estudiar, la que siempre, siempre, siempre te defendió». La voz de Roberto se quebró un poco. «Cuando me enfermé, esperé que vinieras, esperé que me llamaras, pero no lo hiciste. En mi cumpleaños esperé que al menos mandaras un mensaje, pero no lo hiciste. En Navidad pensé que vendrías a cenar con nosotros, pero te fuiste después de 20 minutos. Tu mamá lloró toda la noche, y yo me di cuenta de que ya no eras mi hijo, o al menos ya no eras el hijo que yo conocía». Roberto respiró hondo. «Por eso decidí dejarle todo a Paulina, porque ella sí estuvo, porque ella sí me amó, porque ella sí se lo merece. No es un castigo para ti, hijo, es justicia para ella. Ella necesita estar segura, necesita tener un techo, necesita saber que yo la cuidé hasta el final». Hizo otra pausa. «Si algún día despiertas, si algún día entiendes lo que perdiste, si algún día te das cuenta de que el dinero no es lo más importante en la vida, espero que busques a tu madre, espero que le pidas perdón, no por el testamento, sino por haberla abandonado, por haberla hecho llorar, por haberle roto el corazón». Roberto miró fijamente a la cámara. «Y si no lo haces, si decides seguir con tu rabia y tu rencor, entonces que sepas esto. Tú perdiste. No perdiste dinero, no perdiste una casa. Perdiste a la mujer que más te amó en este mundo. Y eso, hijo, no tiene precio.
La pantalla se puso negra. El silencio en la sala era absoluto. Yo estaba llorando. No podía parar. Mariana miraba al suelo, incómoda. Y Sebastián estaba pálido, inmóvil. El licenciado apagó la pantalla. Eso es todo. El testamento es completamente válido. La señora Paulina es la única heredera. Los documentos están listos para firmar. Señora Paulina, si gusta, podemos proceder hoy mismo. Yo asentí, limpiándome las lágrimas. Sebastián no dijo nada. Solo tomó su saco y salió de la oficina como un animal herido. Mariana lo siguió, lanzándome una última mirada de odio antes de desaparecer. Y yo me quedé ahí, con el licenciado Vargas, firmando papeles, firmando mi seguridad, firmando mi dignidad, firmando el último acto de amor de Roberto. Cuando terminé, el licenciado me puso una mano en el hombro. Señora Paulina, don Roberto la amó mucho. Hizo lo correcto. Lo sé, licenciado. Lo sé. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Había perdido a mi hijo, pero había ganado algo más importante. Me había ganado a mí misma. Paulina respira profundo, con lágrimas pero también con fortaleza. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Por un lado, había un vacío enorme. Roberto ya no estaba. Y Sebastián tampoco. No volvió a llamar. No volvió a mandar mensajes. Nada. Era como si hubiera muerto para mí también. Pero por otro lado, algo dentro de mí estaba cambiando. Algo profundo. Por primera vez en mi vida estaba completamente sola. Y eso, que al principio me aterraba, comenzó a transformarse en algo diferente. Libertad. Una libertad dolorosa, sí. Pero libertad al fin. Ya no tenía que justificar la ausencia de Sebastián ante las vecinas. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que cargar con la culpa de algo que no había hecho. Los primeros días, después de la lectura del testamento, me quedé en casa, procesando todo. Releía la carta de Roberto una y otra vez. Veía fotos viejas, lloraba, sanaba. Pero también, poco a poco, comencé a hacer cosas que había dejado de hacer durante los últimos años. Volví a mi jardín, a mis gardenias, a mis rosas. Las había descuidado mucho mientras cuidaba a Roberto. Pero ahora, con las manos en la tierra, sentía que algo volvía a crecer dentro de mí también. Volví a mis clases de costura. Llamé a las señoras que habían sido mis alumnas durante años y les dije que volvería a dar clases. Ellas se pusieron felices, y yo también. Y algo más importante, volví a caminar por las mañanas. Antes, cuando Roberto estaba vivo, caminábamos juntos todas las mañanas por el parque. Después de que él murió, no pude volver. El parque me dolía, me recordaba a él. Pero una mañana, exactamente 3 semanas después del funeral, decidí ir. Me puse mis tenis, tomé mi suéter y caminé hacia el parque. Era temprano. El sol apenas estaba saliendo. Había ese olor fresco de la mañana, el canto de los pájaros, el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Caminé por el mismo sendero que Roberto y yo recorríamos, y en vez de dolor, sentí algo parecido a la paz. Hablé con él en mi mente. Roberto, estoy aquí. Estoy haciendo lo que me pediste. Estoy cuidándome. Estoy siendo fuerte. Y sentí, de alguna manera que no puedo explicar, que él estaba contento. Mientras caminaba, me crucé con doña Refugio, una vecina que conocía desde hacía años. «Paulina, qué gusto verte. ¿Cómo has estado, hija?» «Bien, doña Refú, poco a poco». Ella me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres mayores que han vivido mucho. Supe lo de Roberto, y también supe lo de tu hijo. Me quedé callada. No sabía qué decir. «Paulina, yo voy a decirte algo que nadie te va a decir, y lo digo porque te aprecio. A veces, las madres sufrimos más de nuestros hijos que de cualquier otra cosa en la vida, porque los amamos tanto que nos olvidamos de nosotras mismas. Nos anulamos y creemos que eso es amor. Pero no lo es. Amor es también saber soltar. Amor es también dejarnos amar a nosotras mismas. Sus palabras me llegaron al alma. Roberto hizo lo correcto, hija. Te protegió. Te dio lo que te merecías. Y ahora es tu turno de protegerte a ti misma. No dejes que la culpa te coma. Porque tú no hiciste nada malo. Gracias, doña Refu, dije, con lágrimas en los ojos. Ella me abrazó.
y ese abrazo me llenó de algo que necesitaba desesperadamente: validación. Alguien más, alguien de afuera, me estaba diciendo que yo no era la mala de la historia, que yo no tenía que sentirme culpable, que yo tenía derecho a ser feliz. Regresé a casa esa mañana con el corazón un poco más ligero y tomé una decisión importante. Esa tarde saqué una caja vieja del closet, una caja donde yo guardaba cosas de Sebastián cuando era niño, sus dibujos, sus boletas de calificaciones, fotos de cuando era bebé, el primer diente que se le cayó, la carta que me escribió en el Día de las Madres cuando tenía 7 años. Mamá, eres la mejor del mundo, te amo mucho, Sebastián. Me senté en el suelo de la sala y revisé cada cosa, cada recuerdo, cada pedazo de ese niño que había sido mi vida entera. Y lloré. Lloré por ese niño que ya no existía. Lloré por el hombre en que se había convertido. Lloré porque sabía que tenía que hacer algo muy difícil. Tenía que soltarlo. No con rabia, no con rencor, sino con amor, con el amor más puro que una madre puede tener. El amor que dice: te amo, pero ya no puedo cargar contigo. Te amo, pero necesito cuidarme a mí también. Te amo, pero no voy a dejar que me destruyas. Guardé todo de nuevo en la caja, la cerré y la puse en el closet. No la tiré, no la quemé, porque ese niño había existido. Y ese amor también, pero ya no iba a vivir en el pasado. Ya no iba a aferrarme a algo que ya no estaba. Pasaron más semanas, y entonces, una tarde, recibí una llamada. Era un número desconocido. Bueno, señora Paulina, buenas tardes. Soy el licenciado Vargas. Licenciado, ¿cómo está? ¿Pasó algo? Señora, solo quería informarle que su hijo Sebastián vino a mi oficina ayer. Quiso impugnar el testamento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué pasó? Le expliqué que no tenía ninguna base legal para hacerlo, que el testamento es completamente válido, que la videograbación de su esposo es prueba suficiente de que todo se hizo en pleno uso de sus facultades. Le dije que si insistía en ir a juicio, solo iba a gastar dinero y tiempo en algo que no iba a ganar. ¿Y qué dijo él? Se molestó mucho, gritó, hizo amenazas, pero al final se dio cuenta de que no podía hacer nada. Se fue diciendo que esto no iba a quedar así, que usted iba a pagar por lo que hizo. Sentí un escalofrío. Licenciado, ¿usted cree que él pueda hacerme algo? No creo que legalmente pueda hacer nada. Pero señora, le voy a ser sincero. Su hijo está muy resentido, muy furioso. Le recomiendo que tenga cuidado, que no abra la puerta si él llega sin avisar, que no firme nada sin consultarme primero, y sobre todo, que no se deje intimidar. Está bien, licenciado. Gracias por avisarme. Para eso estoy. Cualquier cosa me marca. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Sabía que esto no había terminado. Sebastián no era de los que se rendían fácilmente. Y si no podía ganar legalmente, iba a intentar ganar de otra forma. Esa noche, revisé todas las cerraduras de la casa. Verifiqué que las ventanas estuvieran bien cerradas. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de estar sola en mi propia casa. Pero también tuve claridad. No iba a ceder. No iba a dejar que el miedo me controlara. Roberto me había protegido. Y yo iba a honrar esa protección. 2 días después, Sebastián apareció. Era de noche. Yo estaba en la sala, cosiendo una blusa, cuando escuché el timbre. Me levanté y miré por la mirilla. Era él. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Mamá, abre. Necesito hablar contigo. Sebastián, ya es tarde. Si quieres hablar, podemos hacerlo mañana, en un lugar público. Mamá, por favor, solo quiero hablar. 10 minutos. Algo en su voz sonaba diferente, más suave, menos agresivo. Dudé. Parte de mí quería abrir. Parte de mí quería creer que tal vez había venido a disculparse, que tal vez había entendido, pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a escuchar mi instinto, me decía que no. Sebastián, si quieres hablar, nos vemos mañana en el café de la esquina, a las 10 de la mañana. Ahí podemos platicar tranquilos. Mamá, no seas ridícula. Ábreme, es mi casa también. Ahí estaba, el verdadero Sebastián. No, Sebastián, esta casa es mía. Y no voy a abrirte hasta que no me hables con respeto. ¿Respeto? ¿Me hablas de respeto?
Tú me robaste mi herencia. Yo no te robé nada. Tu padre decidió... Cállate, estoy harto de escuchar eso. Comenzó a golpear la puerta con fuerza. Ábreme, ábreme ahora. Yo retrocedí asustada. Sebastián, si no te vas, voy a llamar a la policía. Llámala, a ver qué te dicen cuando les cuentes que no dejas entrar a tu propio hijo a la casa de su padre. Es mi casa, Sebastián. Y tú ya no eres bienvenido aquí. Esas palabras salieron de mi boca con una firmeza que yo misma no sabía que tenía. Hubo un silencio. Y luego, la voz de Sebastián, ahora fría, calculadora. Está bien, mamá. Ya veremos quién gana. Pero te advierto algo. Vas a arrepentirte. Vas a quedarte sola. Completamente sola. Y cuando seas una vieja enferma, sin nadie que te cuide, vas a recordar este día. Y vas a lamentar haber sido tan egoísta. Sebastián, si eso es lo que crees, entonces tal vez sea mejor que nos alejemos un tiempo. ¿Un tiempo? Se rió amargamente. Esto no es un tiempo, mamá. Esto es para siempre. Yo no quiero volver a verte. No quiero saber nada de ti. Para mí, tú moriste el día que traicionaste a mi padre. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Pero esta vez no lloré. Esta vez, algo dentro de mí se mantuvo firme. Si eso es lo que decides, Sebastián, lo respeto. Pero quiero que sepas algo. Yo nunca traicioné a tu padre. Lo amé hasta su último suspiro. Y él me amó a mí. Lo que tú no entiendas o no quieras ver, ya no es mi problema. Yo voy a vivir el resto de mi vida con la conciencia tranquila, porque sé que no hice nada malo. Claro, sigue repitiéndote eso. No necesito repetírmelo, es la verdad. Hubo otro silencio, y luego el sonido de sus pasos alejándose, el motor de su auto arrancando, el ruido desvaneciéndose en la distancia. Me quedé parada frente a la puerta, temblando, con el corazón acelerado, pero también, extrañamente, con una sensación de alivio, porque finalmente había sucedido. El rompimiento definitivo. Ya no había más pretensiones, ya no había más esperanzas falsas, ya no había más, tal vez algún día cambie. Se había ido. Y yo estaba bien, asustada, sí, triste, también, pero bien, porque por primera vez en mi vida había puesto límites, había dicho que no. Había defendido mi espacio, mi casa, mi dignidad, y eso, aunque dolía, también me hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, fuerte. Esa noche, antes de dormirme, saqué otra vez la carta de Roberto. La leí por enésima vez, y cuando llegué a la parte que decía, no cedas, no por rencor, sino porque darle lo que no se ha ganado sería hacerle daño, entendí algo más. Yo no solo me estaba protegiendo a mí misma, también estaba protegiendo a Sebastián, porque si yo le hubiera dado todo, si hubiera cedido a sus amenazas, le habría confirmado algo terrible, que puede tener todo sin dar nada, que puede tratar mal a las personas y aún así obtener lo que quiere, que el amor se compra con miedo y manipulación, y eso no era amor, eso era destrucción. Tal vez algún día Sebastián entendería, tal vez algún día, cuando ya no tuviera a quién culpar, se miraría al espejo y vería la verdad. O tal vez no. Tal vez seguiría toda su vida culpándome, odiándome, creyendo que yo era la mala de la historia. Y si así era, yo tenía que aprender a vivir con eso, porque no podía controlar lo que Sebastián pensara. Solo podía controlar lo que yo hacía. Y lo que yo iba a hacer era vivir. Vivir con dignidad, vivir con paz, vivir honrando el amor de Roberto. Y vivir, finalmente, para mí misma. Me dormí esa noche con la carta en mi mesita de noche, y por primera vez desde que Roberto había muerto, tuve un sueño tranquilo. Soñé con él, con su sonrisa, con sus manos tomando las mías, y en el sueño él me decía, «Estoy orgulloso de ti, mi amor. Estás haciendo lo correcto. Sigue adelante. Yo siempre voy a estar contigo». Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de aceptación, de cierre, de paz. Paulina mira hacia el horizonte, con serenidad en el rostro. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que no supe nada de Sebastián. No llamó, no mandó mensajes, no apareció. Y yo seguí adelante. Al principio fue difícil, muy difícil. Había días en que me despertaba y lo primero que pensaba era, ¿y si le pasa algo?
¿Y si me necesita? ¿Y si estoy siendo demasiado dura? Pero luego recordaba sus palabras, su desprecio, su frialdad, y recordaba las palabras de Roberto. No cedas. Así que seguí adelante. Volví a dar mis clases de costura. Tenía 5 alumnas regulares, señoras mayores como yo, que venían no solo a aprender, sino a platicar, a reír, a acompañarse. Ellas se convirtieron en mi familia. Doña Refugio venía todos los martes. También doña Estela, doña Carmela, doña Beatriz y la joven Lupita, que tenía 30 años, pero nos decía que aprendía más de la vida con nosotras que en cualquier otro lugar. Un martes, mientras bordábamos unas servilletas, doña Estela me preguntó: «Paulina, ¿supiste lo de tu hijo?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?» «No, no te asustes. No le pasó nada malo. Bueno, malo no. Pero me enteré por mi comadre, que conoce a la hermana de Mariana, que las cosas no les están yendo muy bien». «¿A qué te refieres?» Doña Estela bajó la voz, como si estuviera contando un secreto. Al parecer, Sebastián y Mariana invirtieron todo su dinero en un negocio, una franquicia de restaurantes o algo así. Les prometieron que iban a ganar mucho, pero el negocio quebró, perdieron todo, y ahora están endeudados hasta el cuello. Me quedé callada, procesando la información. «Mariana está furiosa», continuó doña Estela. «Dice que todo es culpa de Sebastián, que él la convenció de invertir sus ahorros, y ahora no tienen nada. Están viviendo en un departamento rentado, mucho más pequeño que la casa donde vivían antes, y al parecer ella está pensando en dejarlo». Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era satisfacción. Era algo más parecido a la tristeza, una tristeza profunda, porque ese era mi hijo. Y aunque me había tratado mal, aunque me había abandonado, aunque me había odiado, seguía siendo mi hijo, y me dolía saber que estaba sufriendo. «¿Estás bien, Paulina?», preguntó doña Refugio tocando mi mano. «Sí, es solo que es mi hijo, y aunque me haya hecho daño, no quiero que sufra. Eso es porque tienes un corazón noble, hija. Pero recuerda algo, lo que está viviendo no es culpa tuya, son las consecuencias de sus propias decisiones. Él invirtió mal, él confió en las personas equivocadas, él dejó que la codicia lo cegara, y ahora está pagando el precio». «Así es», dijo doña Carmela. «A veces la vida nos enseña las lecciones más duras, pero son las lecciones que más necesitamos aprender». Yo asentí, pero por dentro me sentía revuelta. Esa noche, en casa, pensé mucho en Sebastián. ¿Debería buscarlo? ¿Debería ofrecerle ayuda? Tomé el teléfono varias veces, marqué su número hasta la mitad, y luego colgaba, porque sabía que si lo ayudaba ahora, no estaría ayudándolo realmente. Estaría rescatándolo de las consecuencias de sus propias acciones. Y Roberto tenía razón. Eso no era amor. Eso era destruirlo. Así que guardé el teléfono y dejé que la vida siguiera su curso. Pasaron 2 meses más, y entonces, una tarde lluviosa de julio, mientras yo regaba mis gardenias en el jardín, escuché la puerta del frente. Alguien tocó el timbre. Dejé la regadera y fui a abrir. Era Mariana, pero no la Mariana elegante y arrogante que yo conocía. Esta Mariana tenía ojeras, el cabello despeinado, ropa sencilla, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes: desesperación. «Paulina, necesito hablar contigo». «¿Mariana? Por favor, solo unos minutos». Dudé, pero algo en su expresión me conmovió. «Está bien, pasa». Entramos a la sala. Le ofrecí agua. Ella aceptó y la bebió como si llevara días sin tomar nada. Se sentó en el sillón. Yo me senté frente a ella. «¿Qué pasó, Mariana?» Ella bajó la mirada. «Todo se derrumbó, Paulina. Todo». «¿Qué cosa?» «El negocio, la inversión, todo. Perdimos todo nuestro dinero. Y no solo eso. Sebastián pidió préstamos, muchos préstamos, para tratar de salvar el negocio, pero no funcionó. Y ahora estamos hundidos en deudas. Los bancos nos están demandando, nos van a quitar todo». Su voz se quebró. Yo me voy a ir, Paulina. Me voy a divorciar de Sebastián. Ya no puedo más. Él está destruido. No habla, no come, solo se queda mirando la nada. Y yo no puedo cargar con eso. Yo tengo que salvarme». «¿Y viniste a decirme eso?» «No. Vine a pedirte algo. Ahí estaba.
la verdadera razón. ¿Qué quieres, Mariana? Dinero. Necesito dinero. Solo un préstamo. Para poder irme. Para poder empezar de nuevo. Yo te lo pago, Paulina. Te juro que te lo pago. Pero necesito salir de aquí. Necesito alejarme de Sebastián antes de que me arrastre con él. Me quedé callada, mirándola. Esta mujer que me había despreciado, que me había llamado manipuladora, que había llenado la cabeza de mi hijo con ideas de codicia, ahora estaba frente a mí pidiendo ayuda. Mariana, ¿por qué crees que yo te voy a ayudar? Ella levantó la mirada, sorprendida. Porque tú eres buena persona, Paulina. Porque eres una mujer de bien. Y porque sé que no merezco tu ayuda. Sé que fui terrible contigo. Sé que te traté mal. Pero estoy desesperada. Y no tengo a nadie más. ¿Y Sebastián? ¿Él sabe que estás aquí? No, él no sabe nada. Y no quiero que sepa. Él está obsesionado con la idea de que tú le robaste su herencia. No habla de otra cosa. Se la pasa diciendo que todo es tu culpa, que si él tuviera esa casa, ese dinero, podría pagar las deudas, podría resolver todo. Está perdido, Paulina. Sus palabras me dolieron, porque confirmaban lo que yo ya sabía. Sebastián no había aprendido nada, no había entendido nada. Seguía culpando, seguía resentido, seguía ciego. Mariana, no voy a darte dinero. Su rostro se descompuso. ¿Qué? No voy a darte dinero, porque si te lo doy, voy a estar siendo parte del problema. Tú tomaste decisiones, malas decisiones, y ahora tienes que vivir con las consecuencias, así como yo tuve que vivir con las mías. Pero Paulina, además, si te doy dinero, ¿qué va a pasar? ¿Vas a usar ese dinero para alejarte de Sebastián? ¿Para empezar una nueva vida? ¿Y él qué? ¿Él se queda solo, destruido, sin nadie? Él se lo buscó, tal vez, pero sigue siendo mi hijo. Y no voy a contribuir a su destrucción ni a la tuya. Ustedes necesitan enfrentar lo que hicieron. Necesitan aprender. Y si yo los rescato, nunca van a aprender. Mariana me miró con incredulidad. Entonces no vas a hacer nada. No voy a darte dinero. Pero te voy a decir algo. Tienes dos opciones, Mariana. Puedes huir, como quieres hacer. Abandonar a Sebastián y tratar de empezar de cero. O puedes quedarte. Enfrentar las deudas junto con él. Buscar trabajo. Los dos. Vivir con menos. Y poco a poco, salir adelante. No va a ser fácil, pero si lo hacen juntos, tal vez puedan salvarse. ¿Salvarme? Se rió amargamente. Paulina, no entiendes. Sebastián no es el hombre que yo creí que era. Es débil, es amargado, y está obsesionado contigo, con ese testamento. No puedo vivir así. Entonces vete, pero hazlo con tu propio esfuerzo, no con mi dinero. Mariana se puso de pie, furiosa. Eres igual de egoísta que siempre. Tu esposo tenía razón. Tú solo piensas en ti. Roberto nunca dijo eso, pero si eso es lo que necesitas creer para sentirte mejor, adelante. Mariana salió de la casa dando un portazo. Yo me quedé sentada en la sala, respirando profundo. Había hecho lo correcto. No estaba segura de cómo lo sabía, pero lo sabía. Pasaron otras semanas, y un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con doña Estela otra vez. Paulina, ¿supiste? ¿Qué pasó ahora? Mariana dejó a tu hijo. Se fue. Al parecer se regresó con su familia a Guadalajara. ¿Y Sebastián? Ay, Paulina, Sebastián está muy mal. Lo vieron el otro día en el mercado, comprando lo más barato, y dicen que está viviendo en un cuarto rentado, solo, sin nada. Mi corazón se encogió. ¿Está trabajando? No sé, pero se ve muy acabado, muy triste. Esa noche no pude dormir. Pensé en Sebastián, en mi hijo, solo, hundido en deudas, abandonado por su esposa, sin dinero, sin esperanza. Parte de mí quería correr a buscarlo, quería abrazarlo, quería decirle, ven a casa, yo te ayudo, vamos a resolver esto juntos. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a escuchar, me decía, no, todavía no. Él necesita tocar fondo, necesita entender, y si tú lo rescatas ahora, nunca va a entender. Así que no fui. Me quedé en casa, lloré por él, recé por él, pero no fui. Porque sabía que a veces el amor más grande que puedes dar es dejar que alguien caiga, para que pueda aprender a levantarse solo.
Pasaron 3 meses más, y entonces, una tarde de octubre, recibí una llamada. Era un número que no conocía. ¿Bueno? ¿Señora Paulina Castañeda? Sí, soy yo. Soy la doctora Méndez, del Hospital General. Su hijo Sebastián Castañeda está aquí. Tuvo un desmayo en la calle. Está bien, no es grave. Fue por desnutrición y estrés, pero él nos dio su número como contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo. ¿Puedo ir a verlo? Por supuesto. Está en el 3er piso, habitación 312. Colgué el teléfono, tomé mi bolsa y salí corriendo de la casa. Llegué al hospital media hora después. Subí al 3er piso. Encontré la habitación y ahí estaba él, mi hijo, acostado en una cama de hospital, con suero en el brazo, con el rostro pálido, demacrado, lleno de barba sin afeitar. Se veía 10 años más viejo. Me acerqué despacio. Sebastián. Él abrió los ojos, me vio, y por un momento vi algo en su mirada que no había visto en años. Vergüenza. Mamá. ¿Cómo estás, hijo? Mal. Estoy muy mal. Me senté en la silla junto a su cama. ¿Qué pasó? Me desmayé en la calle. Hacía 2 días que no comía. No tengo dinero, mamá. No tengo nada. Perdí todo. Mariana se fue. Los bancos me están demandando. Y yo no sé qué hacer. Su voz se quebró y comenzó a llorar. Y yo, sin pensarlo, tomé su mano. Sebastián, escúchame. Vas a estar bien. Vas a salir de esto. Pero necesitas entender algo. Él me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué, mamá? Que lo que te pasó no fue mi culpa. Fue tuya. Tú tomaste malas decisiones. Tú confiaste en las personas equivocadas. Tú dejaste que la codicia te cegara. Y ahora estás pagando las consecuencias. Eso no es injusto. Eso es la vida. Lo sé, susurró él. Lo sé, mamá. Y lo siento tanto. ¿Qué es lo que sientes? Todo. Haberte tratado mal, haberte culpado, haberte dicho cosas horribles, encerrarte el día del funeral de papá. Todo. Fui un monstruo contigo. Y no tienes idea de cuánto me arrepiento. Sus palabras me llegaron al alma. Pero no me dejé llevar por la emoción. Sebastián, ¿por qué te arrepientes? ¿Porque perdiste todo? ¿O porque realmente entendiste lo que hiciste? Él se quedó callado, pensando. Creo que las 2 cosas. Al principio, cuando todo se derrumbó, yo solo sentía rabia. Rabia contigo, rabia con el mundo, rabia con la vida. Pero poco a poco, mientras estaba solo, sin dinero, sin nadie, comencé a pensar, a recordar, y me di cuenta de algo terrible. ¿Qué cosa? Que tú tenías razón. Papá tenía razón. Yo los abandoné. Los traté mal. Y ustedes nunca merecieron eso. Ustedes solo me amaron. Y yo solo pensé en mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Y ahora papá ya no está. Y yo nunca voy a poder pedirle perdón. Nunca voy a poder decirle que lo siento. Que él tenía razón. Que yo fui un mal hijo. Me levanté de la silla y me senté en la orilla de su cama. Lo abracé. Y él se aferró a mí como cuando era niño. Cuando tenía miedo. Cuando me necesitaba. Papá lo sabe, hijo. Papá lo sabe. Y él te perdonó. Desde antes de morir, te perdonó. ¿Cómo lo sabes? Porque así era tu padre. Él te amaba. Aunque te doliera, aunque te hiciera daño, te amaba y quería que aprendieras, que crecieras, que te convirtieras en un hombre de bien. Sebastián lloró en mis brazos durante mucho tiempo y yo lloré con él. No de dolor, sino de alivio, porque mi hijo había vuelto. No el hijo perfecto, no el hijo que nunca se equivocó, sino el hijo humano, el hijo quebrado, el hijo que finalmente había entendido. Paulina respira profundo, limpiando sus lágrimas. Alguna vez me llamó vieja y me dijo que le daba asco. Meses después, lo vi en esa cama de hospital, solo, sin nada, con ese vacío en su mirada. La vida siempre cobra sus deudas, y a veces las cobra de la forma más dolorosa, pero también, a veces, esa es la única forma en que podemos despertar. Sebastián salió del hospital 2 días después. Yo fui a recogerlo. Lo llevé a casa, a su casa, a la casa donde había crecido, a la casa que él había querido quitarme, a la casa que ahora lo recibía de vuelta, no como dueño, sino como hijo. Cuando entramos, él se quedó parado en la puerta de la sala, mirando todo con ojos nuevos. Todo está igual, dijo con voz suave. Algunas cosas cambiaron,
Pero lo esencial sigue aquí. Él caminó despacio, tocando los muebles, mirando las fotos en las paredes. Se detuvo frente a una foto de los tres: Roberto, él y yo. Era de cuando Sebastián tenía 10 años. Estábamos en el parque, los tres sonriendo. ¿Te acuerdas de ese día?, le pregunté. Sí, papá me llevó a andar en bicicleta. Y yo me caí. Me raspé la rodilla. Y tú corriste como loca a curarme. Y papá se rió y me dijo: así es la vida, hijo. Te caes, pero siempre hay alguien que te levanta. Su voz se quebró. No entendí esa frase hasta ahora. Tu papá era muy sabio. Sí, y yo fui muy tonto. Lo llevé a su antigua habitación. Estaba tal como la había dejado cuando se fue a vivir con Mariana. Su cama, su escritorio, sus libros de la universidad, todo. ¿Nunca la cambiaste?, preguntó sorprendido. No, siempre pensé que algún día volverías. Tal vez no de la forma que yo imaginaba, pero volverías. Él se sentó en la cama y comenzó a llorar otra vez. Mamá, no merezco esto, no merezco tu bondad. Después de todo lo que te hice... Sebastián, vamos a hablar claro. Los dos, sin mentiras, sin máscaras. Me senté a su lado. Tú me hiciste mucho daño. Me humillaste. Me encerraste el día del funeral de tu padre. Me dijiste cosas horribles. Me amenazaste. Y sí, me rompiste el corazón. Él bajó la mirada, avergonzado. Pero también entiendo algo. Tú estabas cegado. Cegado por la codicia, por la frustración, por la rabia. Y Mariana no ayudó. Ella llenó tu cabeza de ideas equivocadas, pero al final, las decisiones fueron tuyas. Nadie te obligó a tratarme así. Lo sé. Y ahora estás aquí, quebrado, sin nada. Y tienes dos opciones. Puedes seguir siendo la víctima, culpando al mundo, culpándome a mí, culpando a tu papá, o puedes levantarte, aprender, crecer y convertirte en el hombre que tu padre quería que fueras. Él me miró a los ojos. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo me levanto de esto? Estoy hundido en deudas, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Tienes algo, tienes vida, tienes salud, tienes inteligencia y tienes una madre que, a pesar de todo, te sigue amando. ¿Cómo puedes amarme después de lo que te hice? Porque eso hacen las madres, hijo. Amamos incluso cuando duele. Pero también, ahora amo diferente. Ya no voy a amarte anulándome. Ya no voy a amarte poniéndote por encima de mí. Voy a amarte con límites, con respeto, con dignidad, para los dos. ¿Qué significa eso? Significa que puedes quedarte aquí, en esta casa, en tu habitación, mientras te recuperas, mientras buscas trabajo, mientras te pones de pie, pero no voy a rescatarte. No voy a pagarte las deudas. No voy a resolverlo todo por ti. Eso lo tienes que hacer tú. Él asintió lentamente. Entiendo. Significa también que vamos a tener reglas, respeto mutuo, comunicación, honestidad. Si me vuelves a faltar el respeto, si me vuelves a tratar mal, te vas. Y esta vez, para siempre. No va a pasar, mamá. Te lo prometo. Las promesas son fáciles, Sebastián. Lo difícil es cumplirlas, así que no me prometas nada. Solo muéstramelo. Con acciones, con tiempo, con cambio real. Él se quedó callado durante un largo rato, pensando, procesando, y luego dijo algo que me sorprendió. Mamá, ¿puedo ver el testamento de papá? ¿Puedo leer lo que escribió? ¿Estás seguro? Sí, necesito verlo. Necesito entender. Fui a mi habitación y saqué la copia del testamento que el licenciado Vargas me había dado. También saqué la carta que Roberto me había dejado. Regresé y le di ambas cosas. Lee esto. Las dos cosas, con calma. Y luego hablamos. Salí de la habitación y lo dejé solo. Pasó más de una hora. Cuando volví, él estaba sentado en el suelo, con los papeles en las manos, llorando. Papá me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía, dijo con voz quebrada. Todo lo que escribió es verdad. Yo me convertí en alguien egoísta, distante, ingrato. Y él solo quería que yo aprendiera, que despertara. Y ahora despertaste. Sí, de la peor forma. Pero desperté. Me senté a su lado en el suelo. Sebastián, tu papá no te dejó dinero en el testamento, pero te dejó algo mucho más valioso. ¿Qué cosa? Te dejó una lección, la lección más importante de tu vida. Te enseñó que el dinero no es lo más importante,
que las relaciones sí lo son, que el amor no se compra, que el respeto se gana, y que las consecuencias de tus acciones siempre llegan, tarde o temprano. Llegaron. Sí, pero ahora tú decides qué hacer con esas consecuencias. Puedes hundirte, o puedes usarlas para crecer. Él respiró hondo. Voy a crecer, mamá. Te lo juro. No sé cómo. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero voy a salir de esto, y voy a hacerte sentir orgullosa. A ti y a papá. Yo ya estoy orgullosa. ¿Cómo? Si no he hecho nada todavía. Estoy orgullosa porque viniste, porque aceptaste, porque estás aquí, quebrado pero dispuesto a empezar de nuevo. Eso requiere más valor que cualquier otra cosa. Lo abracé, y él me abrazó de vuelta. Un abrazo real, de esos que salen del alma. Los meses siguientes no fueron fáciles. Sebastián comenzó a buscar trabajo. Fue difícil. Muchas puertas se cerraron. Su reputación estaba dañada por las deudas, pero él no se rindió. Finalmente, consiguió un trabajo en una empresa de logística. No era el puesto gerencial al que estaba acostumbrado. Era un puesto de supervisor de almacén. El sueldo era básico, pero era un comienzo. También empezó a ir a terapia. Yo se lo sugerí y él aceptó. Necesitaba sanar. Necesitaba entender por qué había tomado las decisiones que había tomado. Y poco a poco comencé a ver cambios reales. Llegaba a casa y me preguntaba, ¿cómo estuvo tu día, mamá? Los fines de semana me ayudaba con el jardín. Regábamos las gardenias juntos, como cuando era niño. Un domingo, mientras podábamos las rosas, me dijo, «Mamá, ¿sabes? Ayer fui al panteón, a visitar a papá». «¿Sí? ¿Sí?» Le hablé, le pedí perdón, le conté todo lo que estoy haciendo, y sentí que él estaba ahí, que me escuchaba, y que estaba contento. Estoy segura de que sí. Le prometí algo. ¿Qué cosa? Le prometí que voy a cuidarte, como él lo hizo, que ya no voy a ser el hijo ausente, que voy a estar aquí, para ti, siempre. Me quedé callada, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No necesito que me cuides, Sebastián. Solo necesito que estés, que seas honesto, que seas bueno, que seas el hombre que llevas dentro. Eso voy a hacer, mamá, te lo prometo. Y esta vez le creí, porque no eran solo palabras, eran acciones. Pasó un año desde la muerte de Roberto, un año desde aquel día terrible en que Sebastián me encerró en mi habitación, un año desde la lectura del testamento que cambió todo. Y ahora estábamos aquí, los dos, en esta casa, sanando juntos. Sebastián había pagado una buena parte de sus deudas, seguía trabajando duro, seguía yendo a terapia, seguía creciendo. Y yo había aprendido algo fundamental, que amar no significa permitir el abuso, que amar no significa anularse, que amar significa poner límites, exigir respeto y a veces dejar que las personas caigan para que puedan aprender a levantarse. Un domingo por la tarde estábamos sentados en el jardín, tomando café. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez pensaste en darnos el dinero?» «A Mariana y a mí, digo, cuando ella vino a pedírtelo». «Sí, pensé en eso muchas veces». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque tu papá me enseñó algo. Me enseñó que a veces el amor más grande que puedes dar es decir que no. Porque si te hubiera dado el dinero, habría sido cómplice de tu destrucción. Habría confirmado que puedes tener todo sin esfuerzo, sin cambio, y eso no te habría ayudado, te habría destruido». Él asintió pensativo. «Tenías razón. Si me hubieras dado ese dinero, yo no habría aprendido nada. Habría seguido igual, o peor». «Exacto. Pero debió ser muy difícil, decir que no a tu propio hijo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más importante». Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los pájaros, el sonido del viento entre las hojas, y luego Sebastián dijo, «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por no rescatarme, por dejarme caer, y por estar aquí cuando finalmente abrí los ojos. No tienes que agradecer, hijo. Eso es lo que hacen las madres que de verdad aman. No rescatan, acompañan, no anulan, respetan, no permiten el abuso. Ponen límites». Él sonrió, una sonrisa genuina, como las de cuando era niño. «Papá era muy sabio al dejarte todo.
porque tú eres la más sabia de todos nosotros. No sé si sea sabia, pero aprendí, y sigo aprendiendo. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado 2 años desde la muerte de Roberto. Sebastián sigue viviendo conmigo, pero ya no es el mismo hombre. Es responsable, trabajador, respetuoso, amoroso. Terminó de pagar todas sus deudas hace 6 meses, y ahora está ahorrando para su propio departamento, no porque yo lo esté corriendo, sino porque él quiere, porque está listo. Sigue visitando la tumba de su padre cada domingo, y a veces voy con él. Nos sentamos ahí, en silencio, sintiendo la presencia de Roberto. Mis clases de costura siguen. Mis alumnas se convirtieron en mis hermanas, y ahora también tenemos un grupo de apoyo para mujeres mayores. Nos juntamos cada 15 días, compartimos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras victorias. Y yo les cuento mi historia, les cuento sobre Roberto, sobre Sebastián, sobre el testamento, sobre el dolor y sobre la sanación. Y ellas me escuchan, y muchas me dicen: Paulina, tu historia me salvó, porque yo estaba en lo mismo, justificando a mi hijo, anulándome, y gracias a ti entendí que puedo amarlo sin destruirme, y eso me llena el corazón. Porque si mi dolor sirvió para algo, si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, entonces todo habrá valido la pena. Roberto, donde quiera que estés, quiero que sepas algo. Hiciste lo correcto. Me protegiste cuando más lo necesitaba. Me diste la fuerza para poner límites. Me enseñaste que el amor verdadero no se compra, no se mendiga, no se ruega. El amor verdadero se da con dignidad, se recibe con gratitud y se cuida con respeto. Gracias por amarme así, con sabiduría, con valentía, hasta tu último suspiro. Y a ti, que me estás escuchando, quiero decirte algo. Si estás viviendo algo similar, si tienes un hijo, una hija, un familiar que te está lastimando, que te está manipulando, que te está quitando tu paz, tu dinero, tu dignidad, tienes derecho a decir que no, tienes derecho a poner límites, tienes derecho a cuidarte. Y eso no te hace mala madre, no te hace mala persona, te hace una mujer sabia, una mujer que entendió que amar es también respetarse a sí misma. No tengas miedo de soltar, no tengas miedo de dejar que caigan, porque a veces la caída es lo único que puede despertarlos, y si nunca despiertan, al menos tú estarás bien, en paz, con dignidad, porque al final del día, la única persona con la que tienes que dormir cada noche eres tú misma, y mereces dormir tranquila. Paulina mira al horizonte, con los ojos llenos de paz, sosteniendo una taza de café. En la mesa, junto a ella, está la fotografía de Roberto y una gardenia recién cortada del jardín. Si mi historia tocó tu corazón, compártela. Cuéntasela a alguien que la necesite, porque a veces una historia así puede cambiar todo un día, puede cambiar toda una vida. Gracias por escucharme hasta el final. Cada día, una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.